Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este instante presente, a este instante donde nos reunimos a recordar la verdad. Hoy estamos nuevamente felices de que estés aquí, de que tengamos este encuentro en esta plataforma de una sola mente, donde nuestro único propósito es unirnos en un instante santo. Así que tenemos hoy el honor y la dicha de tener un maestro que no nos había acompañado, es primera vez aquí, en este nuevo instante. Matthew Land, desde Estados Unidos. Catalina nos va a acompañar en la traducción y como siempre nos lleva al cielo con ella porque su conexión solo nos lleva a estar ahí, conectadísimos con esta experiencia. Así que todos bienvenidos. Fernando me acompaña en el soporte técnico. Entonces estamos listos para unirnos a una aventura aquí con Matthew y nos trae el tema Tu valor es inconmensurable. Así que vamos todos a estar completamente presentes en este momento y a simplemente disfrutar de la luz que somos. Matthew, bienvenido y gracias por estar aquí. Matthew, welcome and thank you for being here. Okay, thank you for allowing me to be here. Gracias por permitirme estar acá. I just realized my closet door is open. Me acabo de dar cuenta que la puerta del closet está abierta. Because what I do, I let all my clothes pile up, right? Porque lo que yo dejo es que toda la ropa se acumule, ¿no? And I stuff them in the closet. Y luego la embuto en el closet. 30 years ago, I was in the military. Hace 30 años estaba en el servicio militar. I would do the same thing. Y hacía lo mismo. We have a I don't know what they call it, like it's a piece of furniture where you open up and you hang your clothes. Tenía pues esos armarios que uno abre y pues mete la ropa. And in the military, they're very strict. You're supposed to be very organized. Y en el servicio militar se supone que uno tenga que ser muy organizado, ¿no? Muy estrictos. But I've never learned that lesson. Pero nunca aprendí esa lección. So the reason I'm telling you that. Y la razón por la que les estoy diciendo eso. First, I'm going to go close the closet door. Es porque primero ya me va a parar a cerrar la puerta del closet. So the reason I'm telling you that. La razón por la que les estoy diciendo eso. Is because that's what we do with our mind. Es porque eso es lo que hacemos con nuestra mente. Right? We hide all the crap. Escondemos toda la basura. You could call that the unconscious mind. You could call that the subconscious mind, maybe. A eso lo puedes llamar la mente inconsciente o la mente subconsciente, tal vez. And what happens is all that stuff that you're hiding from yourself. Y lo que ocurre es que todo eso que estás escondiendo de ti mismo. The things that you're ashamed of, the things that you're guilty of. Esas cosas de las que te avergüenzas, de las que te sientes culpable. Which happen to be all in the past. Que pasa que están todas en el pasado. And one of my favorite sentences recently from the course is. Y una de mis frases favoritas del curso recientemente es. All healing is the release from the past. Toda la sanación, toda curación es la liberación del pasado. But since I bury it, since I try to hide it. Pero puesto que yo lo entierro, yo trato de ocultarlo. It doesn't get healed. No se sana. Or because I can't get past lesson 7, I see only the past. Pero puesto que no puedo pasar de la lección 7, que solo veo el pasado. So, according to the Course in Miracles, the only reason we're here is because is for healing. Entonces, de acuerdo al curso de milagros, la única razón por la que estamos aquí es, pues, para sanar. So, it doesn't matter how many times I find myself in this situation right now. Entonces, no importa cuántas veces me encuentro a mí mismo en esta situación ahora mismo. Don't I have to teach about healing? ¿Acaso es que no tengo que enseñar sobre sanación? I mean, you want a title for the class, right? Tú querías que te diera un título para la clase, ¿verdad? So, I struggle in my mind to find something to put in the title. Y entonces, claro, yo ahí que estaba luchándola en mi mente, ¿qué pongo de título? But it's easy. I just pick something out that Jesus said or
God said in the Course in Miracles. Pero es fácil, solo escogí algo que Jesús o Dios dijo en el curso de milagros. So I picked the best thing that I'd want to hear for myself. Entonces elegí eso que más quiero escuchar para mí mismo. I want to experience and know that my worth is immeasurable. Yo quiero experimentar y saber que mi valor es inconmensurable. But is that really how, I mean, I'll ask you guys, is that how you feel about yourself? Pero yo les pregunto, te pregunto a ti, ¿en realidad es así como te sientes acerca de ti mismo? Are ¿Así you es como te walking around sientes? and saying my worth is immeasurable? I'm such a great guy. ¿Estás or girl? caminando por ahí viviendo esa experiencia de mi valor es inconmensurable? Are you walking around in space and time very happy? ¿Estás caminando por ahí por el espacio y el tiempo sintiéndote plenamente feliz? Are you in the joy and ecstasy of God? ¿Estás en la dicha y el éxtasis de Dios? It's a little difficult, isn't it? Es un poquito difícil, ¿no? I mean, I can laugh about it here with you, Yo me puedo reír de ello aquí con ustedes, but it seems every moment there's some type of struggle or conflict, pero parece que no para, ¿no? Que a cada momento hay algún tipo de conflicto. right? If my O de lucha. back doesn't hurt, my stomach hurts, A ver, si mi espalda no me está doliendo, entonces ahora es mi estómago el que me duele. right? Or I get a headache, O me da un dolor de cabeza. or I'm mad because I have to wear a mask to go to the grocery store, O estoy enojado hoy porque es que me toca ponerme un tapabocas para ir a la tienda. or I run into a brother and I have conflict with them. O me encuentro con un hermano y ahí surge algún tipo de conflicto. Or you live at home and you're in conflict with your kids or your parents. O estás en casa y en conflicto con tus hijos o con tus padres. You know, like my worth is immeasurable. Mi valor es inconmensurable. How do I get there from where I find myself right now? ¿Y cómo llego ahí desde donde me encuentro ahora mismo? I'm guilty. Soy culpable ahora. I'm inadequate. Soy inadecuado. I'm unworthy. No tengo valor. No valgo. Whole Course in Miracles is a release from your own guilt. Y todo el curso de milagros es la liberación de tu propia culpa. How does that come about? ¿Cómo se realiza eso? ¿Cómo llego a ello? Is it going to come about by listening to me tonight? ¿Va a llegarme mediante el escucharme a mí esta noche? I have my doubts, Me lo dudo bastante. right? You see the guitar in the corner? ¿Ven la guitarra en la esquina? If I want to learn how to play that thing, you Si yo think if I just watch somebody else play it, I'll learn how to play it? Si yo quiero aprender a tocar esa cosa, ¿tú crees que por simplemente quedarme ahí mirando a alguien cómo tocarlo lo voy a aprender? Right? So I'm going to watch the greatest guitarist on YouTube and just watch, and I go, I'm going to get this. I'm going to learn how to play guitar. Ya sé, voy a ver al mejor guitarrista en YouTube viéndolo tocar la guitarra y así voy a aprender. Ain't going to happen. Así no va a pasar. I got to pick it up. Tengo que coger la guitarra. It hurts. The strings hurt your finger really bad. Y las cuerdas hacen que los dedos te duelan bien feo. Right? How is it any different than learning this? ¿Cómo es eso diferente a aprender esto? Are you going to learn it if I read it to you? ¿Vas a aprenderlo si yo te lo leo a ti? I'm not saying that there's zero help. Yo no quiero decir que entonces uno no necesite nada de ayuda. Right? But what happens if you start following a specific teacher? O que si te lo leo no te va a servir de ayuda, pero ¿qué pasa cuando comienzas a seguir a un maestro específico? It's like being in the presence of a master, you feel their light. Es como estar en la presencia del maestro, sientes su luz. But what happens when the master leaves? Pero ¿qué pasa cuando el maestro se va? Same thing in the 12-step program. Lo mismo pasa con el curso, con el programa Los 12 Pasos. I find a sponsor. Encuentro un padrino. He has what I want. Él tiene lo que yo quiero. We get together, we read the big book and the other literature. Nos reunimos, leemos el libro grande y el resto de la literatura. We go to meetings together. Vamos a reuniones juntos. But don't I still have to work the steps? ¿Pero acaso no tengo yo que seguir trabajando los pasos? Don't I have to have a realization that as a self-concept that I'm unmanageable? ¿No tengo yo que tener esa idea de que como concepto del yo soy ingobernable? And don't think for a second that the 12-step program is any different than A Course in Miracles. Y no creas por ningún segundo que el programa de los 12 pasos es en algo distinto al curso de milagros. If it's true, it can't be. Si es
How do you mean? What do you mean? If the principles in the big book of Alcoholics Anonymous are true, it would have to say the same thing in a Course in Claro. Miracles and vice versa. Si el libro grande de los Alcohólicos Anónimos y el curso de milagros son verdad, entonces si es la verdad, entonces va a tener que ser lo mismo, ¿no? Van a tener que decir lo mismo. How do I know that? ¿Cómo puedo saber yo eso? Truth is true and nothing else is true. Porque la verdad es verdad y nada más lo es. And what is false is false. Y lo que es falso es falso. Now, the question is, I mean, you go, well, I'm not an alcoholic. Ahora, la pregunta es, ¿tú vas ahí and you meet an alcoholic? The question is, am I an alcoholic? I mean, I'm pregu- asking, are you an alcoholic? La pregunta es, ¿eres tú un alcohólico? You see, anything that I say, you have to ask yourself the question. It doesn't matter if I say, am I an alcoholic or are you an alcoholic? Claro, para todo lo que yo pregunte, tienes que hacer tú, tienes que tomarlo personal, tienes que hacer tú la pregunta a ti mismo. ¿Soy yo un alcohólico? This is what the ego does. It just tells you, well, I'm not an alcoholic, so it doesn't apply to me. Porque esto es lo que hace el ego, ¿no? El ego simplemente dice, no, pero es que yo no soy un alcohólico, entonces eso no se aplica a mí. What really kills the alcoholic? ¿Qué es lo que verdaderamente mata al alcohólico? Resentments. Los resentimientos. It's not the alcohol. No es el alcohol. The alcohol is how I deal with the pain of being a resentful SOB. El alcohol es como yo lidio con el dolor de ser un resentido. The pain, I have to cover the pain with something. Tengo que cubrir el dolor con algo, ¿no? I don't have to be an alcoholic to cover the pain. Y no tengo que ser un alcohólico para cubrir el dolor. I can be a sex addict and cover the pain by sleeping with a bunch of people. Puedo ser un adicto al sexo y cubrir el dolor acostándome con un montón de gente. We have a casino not too far from here. Tenemos un casino por aquí cerquita. I used to spend time there. Y yo solía pasar tiempo ahí. Even while I was at the academy, I went to the casino. Incluso mientras estaba en mi tiempo en la academia, me pasaba ya un buen tiempo también. That's how sick I am. Así de enfermo estaba. Now I haven't been Así de enfermo estoy. I haven't been to the casino in 9 years. Pero bueno, no he ido al casino en 9 años. But my mind is very tricky. I could end up the casino tonight or tomorrow. Pero mi mente me juega muchos trucos, entonces puedo terminar en el casino esta noche o mañana. Because all I have to have is an idea. Oh, it'd be fun to go play some slot machines. Porque right lo único que requiere es una idea, ¿no? Una idea que venga y te diga, ay, qué divertido sería ir a jugar al casino esta noche. And I love Texas Hold'em. Y a mí me encanta un juego que se llama así. You know what happens when I'm gambling? ¿Y sabes qué pasa cuando estoy apostando? Everything disappears. Todo desaparece, Except the machine. excepto la máquina. Right? The lights, Las lucecitas, the sounds, los sonidos, the anticipation. Oh my God, I might hit it this time. I might hit the jackpot. la anticipación. Uy, me la voy a ganar esta vez. Esta vez va a ser mía. I can feel it. I can, even talking about it, I get like high. I get the feeling of euphoria. Lo puedo sentir, incluso solo mediante el hecho de estar aquí mencionándolo, hablando de ello, siento la euforia. Another name for alcohol is spirits. Spirit. Spirit. Otro nombre para el alcohol es espíritu. So this book, the book that I showed you earlier. Este libro nos lo estaba mostrando ahorita hace un rato. It says the war of the gods. Dice la guerra de los dioses. And Carl Jung, the famous psychiatrist, Y Carl Jung, el famoso psiquiatra, he says you only can fight spirit with spirit. dice, confide, Fight spirit with spirit. tú solo puedes combatir al espíritu con el espíritu. So alcohol is spirit and you fight the spirit with spirit. Entonces el alcohol es espíritu y entonces tú combates al espíritu con el espíritu. Because whatever your addiction is becomes your God. Porque cualquiera que sea tu adicción, eso se vuelve tu Dios. It is your salvation here. Eso es tu salvación aquí, Right. de esto, ¿no? Sex can be your salvation. El sexo puede ser tu salvación. I mean, come on. Vamos. If you're a sex addict, try stop having sex. Si eres un adicto al sexo, intenta parar de tener sexo.
you will go through hell. You will go through withdrawals. Vas a atravesar por el infierno, vas a atravesar por el síndrome de abstinencia. Ask me how I know. Pregúntame cómo sé eso. You know, because as an addict, I change addictions. Okay, I don't go to the casino anymore, but I still like sex. Porque como adicto, uno lo que hace es cambiar de adicción en adicción, ¿no? Entonces, ay, ya no voy al casino, ya no voy al casino, pero me encanta el And the sexo. amazing thing is, when I'm at the casino, I'm never thinking about sex. Y lo que es maravilloso es que cuando estoy en el casino, nunca estoy pensando en sexo. I'm trying to show you how diabolical the human mind is. Estoy tratando de mostrarte cuán diabólica es la mente humana. I'm not telling you how insane I am. I'm telling, look, I got a horn in my hand. I'm telling you how insane you are. Y con el cuerno en la mano y todo te estoy diciendo, entonces no te estoy diciendo cuán demente soy yo, te estoy diciendo cuán demente estás tú. And if you don't admit your own insanity, how are you gonna be restored to sanity? Porque si no admites tu propia demencia, ¿cómo vas a ser restaurado a la cordura? You know, we have this personality. Tenemos esta personalidad. You know, we all want to be the good boy and the good girl. Todos queremos ser el buen chico y la buena chica. And then we present that. Oh, I'm a good teacher. I'm a nice guy. Y luego eso es lo que presentamos ahí, ¿no? Ay, yo soy un buen maestro, yo soy una buena chica. So I just say I'm not a nice guy. I'm not a nice person. Entonces yo vengo a decirte de una, yo no soy un buen tipo, yo no soy una buena persona. As what? ¿Cómo qué? ¿En comparación con qué? I mean, the thing that needs the Course in Miracles is the self-concept. Porque la cosa que necesita un curso de milagros es este concepto del yo. Right? That's why I always tell people read self versus self-concept. Por eso siempre les digo a las personas, lee el concepto del yo en contraposición al verdadero ser. You gotta know what you're dealing with. Tienes que saber con qué es con lo que estás lidiando. I don't know how to teach it anyway. I always go to the bottom and I try to teach up. Y yo no sé cómo enseñarlo más que siempre yendo desde el fondo para arriba. Because remember, the sickness is like my closet. Porque recuerda, la enfermedad es como mi closet. You're trying to have private thoughts. Tú tratando de tener ahí tus pensamientos privados. You have secrets. Tienes secretos. How does the alcohol actually recover? ¿Cómo se recupera, de hecho, el alcohólico? He admits the exact nature of his wrongs. Admite la exacta naturaleza de sus errores. To himself. Ante sí mismo. Another person. Ante otra persona. And to God. Y ante Dios. And probably the most embarrassing thing is admitting all your dark secrets to your sponsor. Y probablemente la parte más vergonzosa es admitir todos tus secretos oscuros a tu padrino. Again, ask me how I know. De nuevo, pregúntame cómo sé eso. See, I think the most powerful way to teach is to teach from your own experience. Porque yo creo que la manera más poderosa de enseñar es enseñando desde tu propia experiencia. Right? I can read you all the lofty concepts, but we got to go down in the moment and down into the darkness. Yo puedo leerte todos los conceptos bonitos, pero tiene que llegar el momento en que tenemos que bajar a la oscuridad. Right? I mean, if the toilet's plugged up, you're not checking out the sink. Porque si el inodoro está tapado, tú no vas a revisar el inodoro, pues no vas a revisarlo. No vas a ir a revisar, perdón, el lavamanos. Tienes que ir al inodoro. We go to the garbage and the crap of the mind. Entonces vamos a donde está la mierda ahí de la mente. What's the problem? ¿Cuál es el problema? It's hidden it's not conscious. Que no es consciente. Right? So I ask for help. Entonces yo pido ayuda. Right? The first step, I'm unmanageable. El primer paso es soy ingobernable. I'm powerless over sex, gambling. Soy impotente ante el sexo, ante having resentment. La apostadera, ante tener resentimientos. Being grandiose. Ante la grandiosidad. Being full of myself. Ante el estar lleno de mí mismo. So I come to the second step. Entonces llego al segundo paso. That a higher power could restore me to sanity. Un poder superior puede restaurar mi cordura. Right? The miracle is when you find your own right mind. El milagro es cuando tú por fin te encuentras con tu mente recta.
Right? Isn't it interesting that they call the Holy Spirit your right mind? ¿No es interesante que le llamen Espíritu Santo a tu mente recta? Right? We're transforming and the renewing of our mind Nos estamos transformando en la renovación de nuestra mente through the words of Christ Jesus. a través de las palabras de Cristo Jesús. That's all I'm doing. That's all. When I do a lesson or read out of the course, that's all I'm doing. Eso es lo único que estoy haciendo. Cuando estoy leyendo una lección del curso, eso es lo único que estoy haciendo. Right? When I said that, I feel that I literally physically feel Y literalmente, al decir eso, acabo de sentir físicamente energy in my head. energía en mi cabeza. You know, I don't know about you, but I mean, I've had so much phenomenon with crown chakra opening and kundalini. Yo no sé tú, pero me ha pasado tantos fenómenos con el cuento de la apertura de mi chakra de la corona, con la I can't kundalini, deny it anymore. I can't deny that there's que something ya es going imposible on. negarlo. No puedo negar que hay algo ocurriendo. Right? The synchronicities, Las sincronicidades, the physical manifestations of las awakening. manifestaciones físicas del despertar. And it's amazing because God takes me, he takes me as I am. Y es increíble porque Dios me toma tal como soy. I mean, with my gambling, with my addictions, with Con mi my, apostadera, con mi adicción. it amazes me because I think God thinks like me. Me maravilla porque llega al punto de creer que pienso que Dios piensa como yo. I'm afraid of him because I think he's judging me. Sí, yo tengo miedo de él porque yo estoy convencido que él me juzga. He's not. He O doesn't tengo know. miedo de que me juzgue. No, no me está juzgando. He doesn't know you the way that you know yourself. Él no te conoce a ti de la manera en que tú te conoces a ti mismo. I mean, it boggles the mind because it's hard to think that there's something that doesn't think the way that you think. Es difícil, ¿no? Estar como contenido en esa burbuja de tu mente, pensar que hay algo ahí que no piensa de la manera que tú piensas. God doesn't know anything about an ego. Dios no sabe nada acerca de un ego. He doesn't know anything about guilt. Él no sabe nada acerca de la culpa. So why are you determined? Entonces, ¿por qué to estás tú punish yourself? determinado a castigarte a ti mismo? Why are you determined individually to suffer from guilt? ¿Por qué estás ahí determinado a sufrir de culpa? I just read it somewhere that Lo acabo de leer en alguna parte. all physical pain is you attacking yourself. Que todo dolor físico eres tú autoatacándote a ti mismo. And lately, the funny thing is, I've been in physical pain. Y últimamente la parte cómica es que yo mismo he estado en dolor físico. Tomorrow I'm going to the chiropractor in the morning. Mañana tengo cita con el quiropráctico en la mañana. I went and got a massage by a Chinese lady. My brother's married to a Chinese woman. El otro día mi hermano está casado con una mujer china y fui a que me diera un masaje el otro día. This is what she does to you when you get a Y massage. esto es lo que te hace cuando te haces un masaje con ella. A couple of days ago, my whole back looked like that. Hace un par de días toda mi espalda se veía así, negra. But see, I'm desperate because I don't like pain. Pero estoy desesperado porque a mí no me gusta el dolor. And yet I go to get my massage and I'm screaming every profanity that you could think of. Y no obstante voy a hacerme el masaje y grito cuanta grosería se te ocurra. Why? ¿Por qué? I'm going through the undoing. Porque estoy atravesando por el deshacimiento. Isn't it painful to look at yourself? ¿Acaso no es doloroso verte a ti mismo? Isn't it painful to, if you had to tell someone all your dark secrets, wouldn't that? ¿Acaso no es doloroso tener que sentarte y confesarle todos tus secretos más oscuros a alguien? Isn't it painful to admit that you have resentments with everyone? ¿Acaso no es doloroso reconocer que tienes un resentimiento o resentimientos con todo el mundo acá? There's something valuable about that pain. Hay algo valioso acerca de ese dolor. It's what brought you to this room. ¿Qué es lo que te trajo a este momento en este lugar? It brought you to the idea that you want a solution. Te trajo a la idea de que tú deseas una solución. All your darkness and your pain actually gets transformed to light. Y toda tu oscuridad y tu dolor, de hecho, se transforman a la luz. Not even the ego is destroyed or annihilated. No es que el ego sea destruido o aniquilado. It's assimilated. Es asimilado. It's integrated. Es integrado.
I mean, it's all light anyways, Porque de todas formas todo es luz, ¿no? right? Somebody said in this room, we just share love here. Alguien acaba de decir hace un momento que aquí todos compartimos amor. That means we share. Eso significa compartimos. I give you what I want to Yo receive. te doy lo que quiero recibir. I learn by hearing myself say what Yo I'm saying to you. aprendo al escucharme decir lo que te estoy diciendo. How will the world end? ¿Cómo finaliza el mundo? When everyone when everyone hears the message, Cuando todos escuchan el mensaje. what's the message? ¿Cuál es el mensaje? You're not guilty. No eres culpable. You never hurt anyone. Nunca lastimaste a nadie. You never did anything wrong. Nunca hiciste nada mal. The effects aren't true because the cause isn't true. Y los efectos no son verdad porque la causa no es verdad. I know it takes a lot of learning. It seems like it takes a lot of learning to get to that point. Y yo sé que parece que toma como aprender demasiado para llegar a ese punto. That it was all a mistake. Que todo fue un error. It never happened. Que nunca ocurrió. It's a dream. Que es un sueño. Right? It's an illusion. Que es una ilusión. See, I don't come out in the class and the first thing and say, oh, it's just a dream, don't worry about nothing. Sí, ves, la primera cosa que yo te digo en una clase no es, esto es un sueño, no te preocupes por esto. Because telling you that this is a dream while you're still dreaming doesn't help you. Porque decirte que esto es un sueño cuando aún sigues durmiendo, cuando aún estás dormido, no te ayuda. You know, I don't know what to do. I show up and I go, how can I shock these people? Have you ever been to a concert with a bunch of regular human beings? Porque yo no sé qué hacer, yo no sé cómo aparecer aquí y sacudirte. ¿Alguna vez has estado en un concierto con un montón de seres humanos? I mean, white people actually do this. They just sit there. Las personas se sientan ahí. ¿Por qué hacen eso? The people are on stage rocking Las out, playing music, and personas all the white están- people are like, Sí, como que la banda está ahí tocando rock and roll y la gente ahí sentada en los asientos. there's no passion, there's No no hay life. pasión, no hay vida. I know you Spanish people have a lot more passion than the white people. Yo sé que ustedes tienen, True. los latinos tienen mucha más pasión que los que llaman blancos. You know, it's like this Course in Miracles, it should be like a fire, El curso de milagros debería ser fuego, right? The conversion is through fire. porque la conversión es a través del fuego. It's going to consume that personality and that false self-identity. It should Va a annihilate it. consumir esa personalidad y esa identidad falsa. ¿Sí? Right. La That you're going to consume. be, I hate to use this term because it's a Christian term, but you're going to be born again. Y odio usar este término porque es un término cristiano, pero es lo que pasa, vas a nacer de nuevo. So what did we do? We realized that we had to surrender. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darnos cuenta o reconocer que nos tenemos que rendir. Right? If I was the problem, then obviously I'm the one who has to surrender. Porque si yo soy el que es el problema, entonces obviamente soy yo el que se tiene que rendir. And why do I surrender? ¿Y por qué me rindo? Because I realize I'm impossible, I'm nuts, I'm insane. Porque me doy cuenta que soy imposible, soy demente, la cagada. So then probably the hardest step for anybody to take is step 3. Entonces probablemente el paso más difícil para dar, para cualquiera, es el paso 3. And don't fool yourself, even no- Course in Miracles guys. Y no te engañes a ti mismo siendo un seguidor o un chico en Curso de Milagros. You're going to turn your will and your life over the care of God. Porque tú vas a entregar tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? You make no decisions by yourself anymore. Que ya no tomas más decisiones por tu cuenta. This is out of A Course in Miracles. All decisions are joint decisions. Esto sale directamente de un Curso de Milagros. Toda decisión es una decisión conjunta ahora. I'm either making a decision with the Holy Spirit, I'm making it with the Antichrist. O siempre es una decisión conjunta. O bien estoy tomando una decisión con el Espíritu Santo o estoy tomando una decisión con el Anticristo. And guess what? Even though I know that, Y adivina que aun cuando yo sé eso, conceptually, conceptualmente, every day I make decisions with the Antichrist. cada día estoy tomando decisiones con el Anticristo. How do I know? ¿Cómo sé eso? Because the result is someone always loses. Porque por el resultado. ¿Cuál es el resultado? guilty. Alguien siempre termina perdiendo. Me siento culpable. I'm unhappy. Estoy infeliz. I'm in conflict. Estoy en conflicto.
And maybe I get lucky and I make it a day. I make it one day without anything happening. Y tal vez un día de suerte, estoy de suerte y chum, clasifico. Todo But bien. the next day I'm confronted. Pero al día siguiente soy confrontado. Could be a pain in my body. Entonces, como que un día me salgo con la mía y no se me vienen los reflejos de frente, pero al día siguiente me pasa la cuenta cobro. ¿Y cómo? Sale un dolor en mi cuerpo. It could be that brother who's a pain in the ass to you. Y the one who with the pain. Who's a pain in the ass, a brother that you don't like. Ya, bueno, entonces puede ser ese hermano que no te gusta nada, que es tu piedra en el zapato. Right? So there's a vigilance, there's a discipline that is required. Que aparece, bueno, hay una vigilancia, una constante vigilancia que se requiere. And isn't the vigilance against the illusion? ¿No es lo de la vigilancia contra la ilusión? Astrid's sitting over here, so now I can ask somebody to verify what I'm saying. Astrid está aquí a mi lado, entonces le puedo pedirle a alguien que verifique lo que estoy diciendo. Right? So I have a partner in crime. Tengo una compañera en el crimen. Right? We need all the help we can get. Necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. If you don't have a partner that does a Course in Miracles, then you have to go to a room like this, right? Si no tienes un compañero que haga un curso de milagros, entonces tienes que unirte a una sala así, ¿no? If you don't have a room like this, then you have to go to a 12-step meeting. Y si no tienes una sala así, entonces tienes que ir a una reunión de 12 pasos. How do I know? ¿Cómo sé yo? When I moved from here to California, the only light that I could find, and it was only a little bit of light, was in meetings. Cuando me mudé aquí, cuando antes estaba en California o en el proceso de mudanza, en el único lugar que encontraba luz y un poquito de luz eran las reuniones. And I say a little bit of light because the light that was here was so amazing. Y decía, estando allá, pues me refiero a un poquito de luz en esas reuniones allá, porque la luz, en comparación a lo que es la luz acá, o lo que era la luz acá, que era impresionante. Why was it amazing? ¿Por qué la luz era tan impresionante? You had 200, 300 people that dedicated to their lives to just doing a Course in Miracles. Porque imagínate, 300 personas juntas dedicando su vida y su voluntad a hacer un curso de milagros, a la transformación de su mente. I mean, we can recreate that anywhere. We just come together Y eso lo podemos recrear en cualquier lugar. Simplemente nos reunimos juntos bajo un propósito singular. But I can't forget my purpose. Pero yo no puedo olvidar mi propósito. My function. Mi función. So why don't we try to read a little bit of the Course in Miracles? Entonces, ¿les parece si tratamos de leer un poquito del curso de milagros? The Ark of Safety. El arca de seguridad. God asked for nothing, and his son like him need ask for nothing. Dios no pide nada, y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada. For there is no lack in him. Pues no le falta nada. An empty space, a little gap would be a lack. Un espacio vacío o una diminuta brecha sería una insuficiencia. And it is only there that he could want for something he has not. Y solo ahí podría él querer tener algo que no tiene. A space where God is not, a gap between the Father and the Son is not the will of either who have promised to be one. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de los dos que prometieron ser uno solo. God's promise is a promise to himself, and there is no one who could be untrue to what he wills as part of what he is. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo y no hay nadie que pudiese ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. The promise that there's no gap between himself and what he is cannot be false. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser falsa. What will come between what must be one and whose wholeness there can be no gap? ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno solo y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna? Right? So your worth has always been immeasurable. Entonces tu valor siempre ha sido inconmensurable. But it doesn't do you any good if you're not in the experience or the awareness of it. Pero ese concepto no te hace nada bien si no estás en la experiencia o en la conciencia de ello. I mean, God never went anywhere.
Dios nunca se ha ido a ningún lugar. You know, you weren't thrown out of the Garden of Eden or paradise. Tú no fuiste lanzado por fuera del jardín del Edén o del paraíso. You've never lost the power of your decision. Tú nunca has perdido el poder de decisión. Luckily for you, you can undo the decision that brought you here in the first place. Por suerte, tú puedes deshacer la decisión que te trajo a este lugar, And the place you comenzando por find ahí. yourself in isn't even real. Porque el lugar en el que te encuentras ni siquiera es real. But again, I'm getting ahead of myself because that takes great learning, doesn't it? Pero de nuevo, me estoy adelantando a mí mismo porque todo eso requiere un gran aprendizaje, ¿no es cierto? Right? I can ask you, are you ready to hear this? Puedo preguntarte también, ¿estás listo ya para escuchar esto? No, I got to take care of my mom. She's getting old. No, es que tengo que cuidar a mi mamá porque es que se está poniendo viejita. No, I just got a promotion at work. No, es que sabes que me acaban de ascender en el trabajo. No, I'm too busy. I just started a new relationship. No, no estoy muy ocupada porque es que acabo de comenzar una nueva relación. You know, I heard crypto is pretty good. Maybe I'm just going to invest my time in studying cryptocurrency. No, yo estoy haciendo muy buena plata en lo de la criptomoneda, entonces como que mejor me dedico un poquito a eso. I'm going to move and start a new career. Me voy a mudar y voy a comenzar una nueva carrera. The beautiful relationship you have with all your brothers is a part of you because it's a part of God himself. La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. Are you not sick if you deny yourself your wholeness and your health, the source of health, the call to healing and the call to heal? ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a impartir curación y la llamada a curar? Your Savior waits for healing and the world waits with him. Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con él. Nor are you apart from it. Y tú no estás excluido. For healing will be one or not at all. It's oneness being where healing is. Pues la curación o bien será una sola o bien no tendrá lugar en absoluto, ya que en el hecho de que es una radica la curación. What could correct for separation but its opposite? ¿Qué podría corregir a la separación sino su opuesto? We all hate this. Most people hate this. There is no middle ground in any aspect of salvation. Y todo el mundo, la mayoría de las personas odian esto. No hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means the result is nothing until I let go absolutely. Quiere decir que el resultado va a ser nada hasta que yo suelte por completo. Right? Your surrender has to be absolute. Tu rendición tendrá que ser absoluta. Now, it only takes a moment, but you still have to be 100% committed even for one moment. Puede que solo te tome un momento, pero por ese momento tendrás que estar un 100% comprometido. Here it is. You accept it wholly or you accept it not. There it is. You accept it wholly or accept it not. Yeah, please give me a second. I just got lost. O bien la aceptas completamente o bien no la aceptas en absoluto. Isn't that amazing? ¿No es increíble? The big book of Alcoholics Anonymous says, El libro grande de los alcohólicos anónimos dice, I stood at the turning point with complete abandon. yo me paré en el punto de inflexión sintiéndome completamente abandonado. The result was nil. Y el resultado fue nada, nulo. Until ¿Hasta qué? I let go absolutely. Solté por completo. Can you believe it? And it says right here. ¿Puedes creerlo? Y lo dice aquí también. You accept it wholly or you accept it not. O bien la aceptas completamente o no la aceptas en absoluto. Now we know why so many people say, oh, the Course in Miracles doesn't work. Y ahora ya sabemos por qué tanta gente por ahí dice, ay, no, es que el curso de milagros no funciona. The 12-step doesn't work. El programa de los 12 pasos no funciona. Did you go to meetings? Pero un momento, ¿fuiste a reuniones? Did you work the steps? ¿Trabajaste los pasos? Did you read the literature? ¿Leíste la literatura? Did you get a sponsor? ¿Recibiste un patrocinador? Un Did padrino, perdón. Did you have the willingness to stop whatever you were doing? ¿Tuviste la voluntad, la disposición de parar todo lo que estabas haciendo?
What is unseparated must be joined. Lo que no está separado tiene que estar unido. And what is joined cannot be separate. Y lo que está unido no puede estar separado. What does that sound like? ¿A qué suena eso? I have one problem, which is separation. A que tengo un problema, que es la separación, I have one solution. y tengo una solución. He uses the word joined here. Él usa la palabra unido aquí, unión. Another word is unity. Otra palabra es unidad. Isn't that amazing? I'm not separate from any living thing. ¿No es increíble eso, que yo no estoy separado de ninguna cosa viviente? How do I maintain separation from my brother? ¿Cómo mantengo yo en pie la separación de mi hermano? You have a plan in direct opposition to God. Tú tienes un plan en directa oposición a Dios, It centers on holding grievances. que se centra en sostener resentimientos. So I go back to the chiropractor. I went to the chiropractor. Entonces, bueno, fui al quiropráctico. And he asked my body, he does a weird thing. He asked my body questions. Y él hace una cosa rara, le hace a mi cuerpo preguntas. He does it very fast. He's behind me and he's looking at the back of my head and doing this weird thing to my head. Y lo hace muy raro, se para aquí en la parte de atrás de mi cabeza y empieza a hacer esas cosas raras. So at the end of it, he tells me a couple things. Y al final de la cosa me dice un par de cosas. He says, you have a major resentment with somebody. Me dice, tú tienes un resentimiento gigante con alguien. Can you believe it? The ¿Puedes chiropractor creerlo? told me I have a major resentment with somebody. El quiropráctico viene a decirme que tengo un resentimiento gigante con alguien. And then he says, you're also dealing with somebody else's, I'm very stubborn, by the way, but he says, you're dealing with somebody else's stubbornness. Y luego me dice, y estás lidiando, y a propósito yo soy muy terco, me dice, estás lidiando con la terquedad de alguien más. So I'm driving away from my appointment. Y entonces estoy manejando ya hacia mi casa. And I'm like, could it be Astrid? Y dice, ¿quién será esta persona? ¿Será Astrid? Is it my mother? ¿Será mi mamá? My mother's a pain in the ass. Mi mamá es insoportable. Even though she does a Course in Miracles, she's still a pain in the ass. Aunque haga el curso de milagros, sigue siendo insoportable. And yet, I can't be separate from anyone. Y no obstante, no puedo estar separado de nadie. You know, and I want to be. Y quiero estar separado. You know, in the big book, it tells you that you have to be rigorously honest. En el libro grande te dicen, tienes que ser rigurosamente honesto. It's embarrassing because I'm supposed to be a teacher of God, right? Y es vergonzosa esa vaina porque se supone que yo tengo que ser un maestro de Dios. But how can I help you if I'm not afflicted by the same issues that you have? Pero ¿cómo puedo ayudarte yo a ti si a mí no me afligen los mismos problemas que a ti? In fact, Jesus says there's nobody you don't have a resentment with. De hecho, Jesús te dice, no hay una sola persona aquí con la que no abrigues un resentimiento. Do you see why we all need a tremendous amount of help? ¿Ves por qué todos necesitamos una tremenda cantidad de ayuda? I can't get out of my own way. Yo no me puedo salir de aquí a mi propia manera o con mi propia manera. Why? ¿Por qué? Because the secret of salvation is I'm the cause of it. Porque el secreto de la salvación es que yo soy la causa de ello. The other problem is there's nobody else out there. Y el otro problema es que no hay nadie más ahí. Why am I always blaming somebody? Y entonces, ¿por qué siempre tengo que estar culpando a alguien? I mean, if perception is projection, there's nobody out there. You're Porque si projecting the la whole thing. percepción es proyección, no hay nadie a quien culpar ahí. I don't believe you, man. No, Mate, no te creo, ¿sabes? No te creo. Well, read lesson 15. Bueno, lee la lección 15. Don't take my word for it, La lección lo va a decir por mí. right? These thoughts are images that I have made. Estos pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. I'm an image maker. Yo soy un fabricante de imágenes. I'm talking about right now, guys. Estoy hablando I mean, de este momento, de ustedes. right? This is still an illusion. Esto sigue siendo una ilusión. It's just a better illusion than the illusion we had before this, right? Solo que es una ilusión mejor de la que teníamos antes, ¿no? So we're using the illusion, we're using the concepts to get out of the concept. Entonces ahora estamos usando la ilusión, estamos usando los conceptos para salirnos de los conceptos. That's why I always laugh when somebody has a notepad out and they start writing down everything I'm saying. Por eso es que siempre me da risa cuando alguien tiene un cuadernito y empieza a escribir lo que estoy diciendo. When are you gonna reference that?
¿Cuándo vas a hacer para cuándo vas a usar esas cosas? ¿Cuándo If vas a you hacer can't referencia hear a it ello? now, you're not going to hear it later. Si no lo puedes escuchar en este momento, no lo vas a poder escuchar después. You see it? It's ridiculous to take notes. Lo es ridículo tomar notas And someone gets offended. y alguien se ofende por ahí. The guy taking notes gets offended. El que está tomando notas se ofendió. You know, if that helps you wake up, I'll offend you all you want. Pues si eso te ayuda a despertarte, te voy a ofender todo lo que pueda. My sponsor told me my job was 3 things. Mi padrino me dijo que mi tarea son 3 cosas, mi trabajo son 3 cosas. Disrupt. Disrumpir. Now you better write this down. Escribe esto. Disrumpir. Dislodge. Desencajar. And to disturb. Y disturbar o perturbar. How else am I going to wake you up? ¿Cómo más te voy a despertar? I have brothers that say, can't you be just a little bit more nice, be a little bit more gentle? Porque tengo hermanos que vienen y me dicen, ay, pero Matt, ¿no puedes ser un poquito más amable, un poquito más dulce? What are they telling me? ¿Qué es lo que me están diciendo con eso? Let me go back to sleep. Leave me alone. Déjame quedarme dormidito otra vez. No me jodas, déjame solo. Just another 10 minutes. Solo 10 minuticos más. The problem is 10 minutes to you may be 1,000 years to God. El problema es que 10 minutos para ti puede ser miles de años para Dios, 10,000 años para Dios. It says it in the Bible. Lo dice en la Biblia. The day of the Lord is like 1,000 years. El día del Señor es como 1,000 años. Why? 1,000 años. ¿Por Because qué? time doesn't exist. Porque el tiempo no existe. You see how crazy this message is to a regular human being? I go to the chiropractor. I told him time doesn't exist. ¿Ves qué locura puede sonar esto para cualquier mente en el tiempo y el espacio? Yo voy al quiropráctico y le digo, el tiempo no existe. And before that, I told him that all sickness, that all illness, here I am at the chiropractor, by the way, and I'm telling the chiropractor that all sickness is psychosomatic of the mind. Aquí estoy yo, ¿no? En el quiropráctico, diciéndole que toda enfermedad es de la mente, que es psicosomática. And as he's asking my body what's wrong with me, y cuando él está ahí preguntándole a mi cuerpo qué es lo que está mal conmigo, when he was doing it in my mind, the word came innate intelligence. Innate. Y cuando la palabra vino ahí a mi mente, inteligencia innata. My body is a wholly neutral thing. Mi cuerpo es algo completamente neutro. He's actually seeing a reaction and a movement in the body. Él de hecho está ahí viendo es una reacción, un movimiento en el cuerpo. But it's my mind that's interpreting what he's asking. Pero mind es is, mi mente la que está interpretando las preguntas que le está haciendo. right? The entirety of everything is contained with, it sounds crazy. The entirety of everything is contained within every cell of my body. Y la totalidad de todo, suena muy loco, está contenida dentro de cada célula de mi cuerpo. Why? ¿Por qué? Because I'm nothing but memory. Porque no soy nada más que memoria. And what's memory? ¿Y qué es memoria? I see only the past. Veo solo el pasado. What does he ask me to do? How does he ask me to use memory? ¿Y qué me está pidiendo? ¿Cómo me pide usar la memoria? He says that use it to remember God. Dice, úsala para recordar a Dios. See, I use it to remember my grievances. ¿Ves? Yo la uso para recordar mis resentimientos. That's my only problem. Ese es mi único problema, I've forgotten God. que se me ha olvidado Dios. And by forgetting God, I forgot you. Y al olvidarme de Dios, me he olvidado de ti. I mean, isn't it amazing? I mean, if I could have just listened to Jesus 2,000 years ago, ¿No es increíble cuando decimos, ay, sería tan chévere poder escuchar a Dios hace 2,000 años, a Jesús, perdón, love your Lord, your God with all your heart, mind, que and decía, soul. ama a tu Señor, tu Dios, con toda tu alma, tu mente y And tu love corazón. love your fellow man as yourself. Y ama a tu hermano hombre como a ti mismo. See, the trick of the mind is I don't see myself. I see separate individuals in little ¿Ves? boxes. El truco de la mente es que yo ahí en mi hermano no me veo a mí mismo, veo son bloques de separación, bloques de individuos. And I drag your past into my mind because that's how I reference you. Arrastro tu pasado a mi mente y así es como te referencio a ti. And again, I've said this 1,000 times. I go, oh, this person's good looking. Y de nuevo, eso lo he dicho 1,000 veces. Oh, esta persona está bonita. This person's unattractive. Esta está feita, un poco This atractiva. person's tall. Este es alto. This person's skinny. Este es flaquito. I mean, male, female. I mean, you know, it's Macho, hembra.
The infinite fragmentation is I categorize everything. La infinita fragmentación con la que categorizo todo. And I think I know what it is because I put it in a box. Pero yo estoy convencido de que yo sé qué es eso porque lo puse en la cajita. I don't know what it is. Yo no tengo ni idea qué es. What does the course tell me to do? ¿Qué me dice el curso que haga? Ask everything what it is. Pídele, no, pregúntale a todo lo que eso es. I do know one thing. I Yo learned in the sé course. una cosa que he aprendido en el curso. I learned it in the course. Lo aprendí en el curso. That everything's for my benefit. Que todo aquí es para mi propio beneficio. What if you knew that everything that happened to you is happening to you and will happen to you is for your benefit? ¿Qué si supieras que todo lo que te ha pasado, te está pasando y te va a pasar es para tu propio beneficio, es por lo que más te conviene? You see that? It's like even all your memories of what you thought you went through that were painful. ¿Lo ves? Incluso las memorias que tú consideras que por las que atravesaste fueron dolorosas. It brought you here. Eso te trajo aquí. It brought you to the course. Te trajo al curso. It's either accepted wholly or not at all. Y eso viene aceptado en su totalidad o no es aceptado en absoluto. That's what's funny. It doesn't matter. I mean, it doesn't matter if there was one person here or 10,000 people. Eso es lo que es cómico aquí, que aquí no importa si hay una persona o 1000. Because even if there's 10,000 people, there may only be one person that can even hear about it. Porque incluso si hay 1000 o 10,000, puede que solo de esos 10,000 haya uno solo que lo puede escuchar. You see it? It's not about the numbers. ¿Lo ves? Nunca es acerca del número. Somehow I have 2,000 and some friends on Facebook. No obstante, tengo como 2,000 tantos amigos en Facebook. I'm not a nice guy. I don't have that many friends. Y yo no soy así de amable, yo no tengo tantos amigos. I mean, I don't even know if I can use, I maybe one hand I can, and maybe even those people aren't my friends. Tal vez en una mano puedo contarles que son mis amigos. Right? Because I'm delusional. Porque yo estoy loco. You know, this is what I love about what I'm teaching. I mean, I love the thing that keeps, the last couple of weeks, the word that keeps coming to my mind is, Matt, you need to find some humility. Y las palabras que siguen viniendo a mi mente, sobre todo en estas 2 semanas, es, Matt, necesitas encontrar algo de humildad. Yeah, because the ego, who do you think studying the Course in Miracles? It's your ego. Porque, ¿qué crees? ¿Qué es lo que estudiamos en el curso de milagros? ¿De qué es lo que hablamos? Del ego. What is it that's concerned with its image? ¿Qué es eso que está preocupado con su propia imagen? If I'm worried about my image, I'm worried about what you people there think about me right Si here yo and estoy now. preocupado con mi imagen, entonces es porque estoy preocupado por lo que ustedes, esas personitas ahí, van a pensar de mi imagen. If I'm worried about my image, I couldn't tell you all the stuff I just told you tonight. Si estuviera preocupado por mi imagen, no te hubiera podido decir todo lo que te acabo de decir esta noche. And yet, Y no obstante, what I've been through por lo que yo he atravesado with the addictions, con las adicciones, with the failed relationship, con las relaciones fracasadas, failed marriages, con los matrimonios fracasados. millions of people have been through the same thing as me. I'm not special, Millones de personas han pasado por la misma cosa que yo no soy especial. you know? And there's hundreds of thousands of copies of A Course in Miracles that have been bought. Y hay cientos de miles de copias de un curso de milagros que han sido vendidas. Well, I don't know the Course in Miracles as well as you do. Bueno, pero es que yo no sé tanto del curso de milagros como tú. Well, one, love makes no comparisons. Bueno, número 1, el amor no hace comparaciones. And memorizing all the stuff in these books is never my intellectual, my abilities have never made me happy. Y memorizarme todo esto de arriba para abajo, mi habilidad intelectual nunca me hizo feliz de igual forma. But see, instead of using my abilities to try to get rich in the world, en vez de usar ahora mis capacidades para enriquecerme en el mundo, God's going to use my ability to communicate. Ahora Dios va a usar esas capacidades para comunicarse. I'll give you an example. Y te pongo un ejemplo. Saul was really good at killing Christians.
Saúl era muy bueno matando cristianos, ¿no? Isn't it funny that Jesus picked the guy that was really good at killing Christians? No fue cómico que Jesús eligiera a ese que era buenísimo matando cristianos. I mean, the worst thing you could think of, he's killing his followers. El peor que puedas pensar, ¿no? El And que I go- estaba matando era sus seguidores. And Jesus or God, whoever says, this is the perfect guy to spread my message. Y Jesús o Dios o el que fuera dijo, este es el perfecto para difundir mi mensaje. And he did it. Y fue así, tal cual, así lo hizo. Jesus tells, now I'm talking about Bill Thetford. Y ahora estoy hablando de Bill Thetford. Jesus tells Bill Thetford, Jesús le dice a Bill, he says, you have a very lofty function. le dice, tú tienes una función ahí como maluquita. And you're not happy because you're not fulfilling it. What is lofty? Lofty is like a very high. Oh, sorry. Es lofty Important. es Bill todo lo had a contrario. Muy very elevada, muy important. importante. Yeah. Tienes una función muy elevada y no estás feliz porque no la estás llevando a cabo, no la estás desempeñando. See, Bill was afraid to teach a course in miracles just like anyone else. Porque Bill, así como cualquiera de nosotros acá, estaba cagado el susto de enseñar un curso de milagros. Because he had an ego that would exploit the teaching for his own benefit. Porque él tenía un ego que lo que hacía el ego entonces era explotar la enseñanza para su propio beneficio. Right? That's why I get ¿No? so nervous before I teach. I have to really get my mind. Sí. I try to get my mind in some type of alignment. Por eso es que me pongo tan nervioso antes de enseñar, porque tengo que poner mi mente en verdadera alineación. I don't want to teach from an ego identity. Why Yo would no I? quiero enseñar desde una identidad egoica. The ego is fearful El ego es miedoso and it's confused. y es confuso. I don't want to come on here and be fearful and confused. Yo no quiero venir aquí ante ti y ser miedoso y confuso. So what do? Entonces, ¿qué hago? You know, this is a joke. A lot of us, when we go, oh, I ask the Holy Spirit for everything. Y esto es un chiste, ¿no? Entonces aquí decimos, sí, no, pues yo voy a del Espíritu Santo y le pido ayuda para todo. Are you sure you're talking to the Holy Spirit? ¿Estás seguro que le estás pidiendo ayuda al Espíritu Santo? You see it? Like the mind is so tricky. We're going to justify by saying, oh, no, I ask the Holy Spirit everything. Lo ves porque la mente es tan truculenta que entonces todo lo va a justificar diciendo, no, pero es que yo se lo pedí al Espíritu Santo, yo le pedí ayuda al Espíritu Santo para todo. And then you'll say it out loud. Oh, I'm asking them because you're around brothers. You go, well, I'm asking the Holy Spirit what I should do. Y no, y lo dices en voz alta y todo. No, yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo qué debo hacer. No, ask it in your own mind, in the quietness of your mind. Pídelo en el silencio de tu propia mente. This is a hard one, but don't let your left hand know what your right hand is doing. Y esta es una difícil, pero no dejes que la mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Let's pretend I didn't do this, but let's pretend I gave a bunch of money to charity. Pretendamos que, no es que lo haya hecho, no lo hice, pero And I go pretendamos, around telling everybody, anybody who will listen, oh, I gave $10,000 away. pretendamos que entonces saqué $10,000 y los di a la caridad. Y entonces le estoy contando a todo el mundo, uy, doné $10,000. No, what is that? Think ¿Qué es about eso? it. A ver, piensa en eso. We've all done it. Y todos aquí lo hemos hecho. Piensa en eso. ¿Qué es eso? You know? It's amazing. When you do something, you do it in secret. Cuando hagas algo, hazlo en secreto. You see what I mean? It's like your intention, the intention of your heart, like it's something different. ¿Sabes a qué me refiero? La intención de tu corazón es algo diferente. So do we want to do, did I finish this? You know, let's start the next paragraph. It says, either there is a gap between you and your brother or you are as one. O bien hay una brecha entre tu hermano y tú, o bien sois uno y lo mismo. Again, here's the no compromising. It says there's no in between, no other choice, and no allegiance to be split between the two. De nuevo, aquí dice que no hay transigencias, no hay entremedias, no hay ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre estas dos posibilidades.
I have to be like, it's crazy, but you have to be like God. Es loco, pero tienes que ser como Dios. You accept everyone and you show full appreciation for everyone. Los aceptas a todos y demuestras apreciación total por cada I uno. know it's difficult. Yo sé que es difícil. I know it seems impossible, Yo sé que parece imposible, right? But I do it with the strength of God, don't I? pero lo hago con la fortaleza de Dios, ¿o no? Because isn't he the one who I turn my will and life over to the care of? Isn't he Porque my ¿acaso no es a Dios a quien le entrego mi cuidado y mi voluntad? isn't he my boss, my director? ¿Acaso ahora no es Él mi jefe, mi director? God is my employer. Dios es mi empleador. Yeah, that's how I do it. Así es como lo hago. I constantly ask for that help. Yo constantemente pido por esa ayuda. So I think that's a positive note that I left it at, I hope. So why don't we take some questions if there's any? Así que pienso que terminé con una nota positiva y espero, ¿no? Calentadora, elevadora. Entonces, si ahora tenemos, lo podemos dejar ahí. Si tenemos preguntas, me gustaría escucharlas. You got it in English. How to heal from resentments? ¿Cómo sanarse los resentimientos? Isn't it amazing the people that I'm resentful, that I have a resentment with? Es increíble, las personas con las que estoy resentido, I think they did something to me. ¿por qué estoy resentido con ellos? Porque creo que me hicieron algo a mí. Isn't it always a body who either did something to me or they withheld something from me? Y es siempre acerca de un cuerpo que me hizo algo o que no me hizo algo, ¿no? So then I have to go, well, what's the antidote for my resentment? Y entonces luego tengo que ir a preguntarme, bueno, ¿y cuál es entonces el antídoto para mi resentimiento? And the big word every Course in Miracle teacher uses is forgiveness. Y la palabrota, la gran palabra que cada maestro en Curso de Milagros usa es el perdón. I don't know if any of us actually know what that means. Yo no sé si aquí alguien sabe qué quiere decir eso, de hecho. Because you can read the first sentence. Porque puedes leer la primera frase. What you thought your brother did or what you thought has occurred has not occurred. Lo que tú creíste que tu hermano te había hecho no ocurrió. So if I knew that, I wouldn't have resentment in the first place. Entonces, si yo hubiera sabido eso, no tendría resentimientos en primer lugar, ¿cierto? So somehow, some way, I'm going to have to find a way to see that I wasn't the victim. Entonces, de alguna manera voy a tener que descubrir la forma de no ser la víctima. I don't know if it's enough just to go to the lesson and read, I'm not the victim of the world I see. Y yo no sé si sea suficiente ir a la lección y leerla y decir, yo no soy la víctima del mundo que veo. For me, I'm very dense. It takes me a long time to get it. Para mí, yo soy denso, pesadito, me toma bastante llegar ahí. So what I had to do Entonces, lo que tuve que hacer is I had to take a personal inventory. Es que tuve que recurrir a un inventario And I had to write down inventario personal everyone I had Inventorio. a resentment with. y escribir cada una de las personas con las que tenía un resentimiento. It wasn't just people. No eran solo personas, It was organizations. eran organizaciones. I have a resentment with the academy. Tenía un resentimiento con la academia, I have a resentment with the army. tenía un resentimiento con el ejército, I have the resentment towards my government. tenía un resentimiento contra mi gobierno, I have a resentment to the schools I went to. tenía un resentimiento con cada una de las escuelas a las que asistí. And of course, I have a resentment with my parents. Y por supuesto que tenía un resentimiento con mis And padres. every single brother and sister that I had. Y con cada hermano o hermana que he tenido. And everyone I ever worked for. Y con cada persona para la que trabajé. My list was very long. Mi lista era gigante. The miracle was this. Y el milagro fue este. And okay, so I can get off on tangents. The miracle was this. Y me puedo salir de las tangentes. El milagro fue este. The last column of my inventory. La última columna de mi inventario. Ay, perdón, que se me fue la palabra, ¿es inventario? Ask me a question. Me hizo era una pregunta. Where was I selfish? ¿Dónde había sido yo egoísta? Where was I frightened? ¿Dónde estaba atemorizado?
Where was I self-seeking? ¿Dónde estaba buscando satisfacción solo para mí mismo? Inventario. Sí. Did I say dishonest already? Gracias, mi Dani. Ya dije deshonesto. ¿Dónde había sido deshonesto? Oh my God, I got all 4. Uy, Dios mío. Yo But las 4 las tenía. the miracle was that I realized what I thought they did to me, I actually did. I was actually sometimes frightened. Pero el milagro fue el hecho de realizar para mí mismo, de poder ver que fui yo el que había sido. Which caused me to be dishonest in that particular situation. Mi temor, el estar atemorizado, era lo que me había causado ser deshonesto en esa situación particular. It was probably the most devastating experience. Y probablemente fue la experiencia más devastadora. Because everything I was accusing all those people of, I had done. Porque de todo lo que yo estaba acusando a esas personas con las que estaba resentido era porque yo lo había hecho. I actually cried when I called my sponsor because I says, can I put my name in the column? I was resentful at myself. Porque yo tuve que llamar a mi padrino llorando, preguntándole, ¿será que puedo poner mi nombre en la columna? Porque es que estoy muy resentido conmigo mismo. Because I was the adulterer. Porque yo fui el adúltero. I was the guy who abandoned his kids. Yo fui el que abandonó a sus hijos. I was the guy who lied. Yo fui el que mintió. Who got drunk and justified all kinds of behaviors. Yo fui el que se emborrachó y justificó todo tipo de comportamientos. And the amazing thing is, somehow that was hidden from me, even after being at the academy for years. Y lo maravilloso es que de alguna manera había logrado mantener eso escondido para mí mismo, aún estando en la academia por tantos años. But because I put pen to paper, pero puesto que cogí el papel y el lápiz, and I was all in all this light, y estaba ante toda esta luz, it was revealed to me. Oh my God! se me reveló. Ay, Dios mío. And the problem was, it was so painful because it's like a wound. You open up a wound to that. Y el tema es que es tan doloroso porque es como abrir una herida, ¿no? Abres una herida. It was always there. Que siempre estuvo ahí. I didn't know I was in my own grandiosity. Yo no sabía que yo estaba ahí embebido en mi propia grandiosidad. My ego was telling me a different story. Mi ego me estaba contando una historia completamente diferente. You don't need anybody. You can do this on your own. Tú no necesitas everybody. a nadie. Tú puedes hacer esto por tu cuenta. Haga la mierda a todo el mundo. You know, think about it. Every Piensa addict en eso. isolates. An addict isolates. Cada he's adicto only into se himself. aísla. Está metido ahí en sí mismo. I get excited about this stuff. Y me emociona esto. And emotional. Y emocional. Me pongo emotivo. Because I know the human condition is one of self-absorption. Porque yo sé que la condición humana es una condición de autoabsorberse, de estar ahí metido en sí mismo. The suffering is because you're full of yourself. El sufrimiento es porque estás lleno de tu ser, de tu pequeñez, de tu ser pequeñito. And if that's not cleaned up, Y si eso no es limpiado, I'm sorry, but there's a purification process. lo siento, pero tiene que haber un proceso de purificación. And it is quite painful. Y es bien doloroso. Even just the memory of it makes me want to cry. Aún la memoria de ello me dan ganas de llorar en este momento. You know, it's literally like if you store it in your stomach and you store it in your heart. Es literalmente como si lo hubieras guardado en tu estómago, en tu corazón. You possessed by the darkness of your unconscious. Y estabas poseído por la oscuridad de tu inconsciente. Of course, there's lots of therapies and ways that you can bring that up. Por supuesto que hay un montón de terapias y maneras de hacer que eso surja. I mean, I think it's funny, but people talk about their inner child. Y creo que es cómico, pero la gente habla de su niño interno, ¿no? But I know for myself that every time I was hurt, it's all stored right here. Everyone from a little boy all the way up to this point. Pero yo sé que en la experiencia para mí mismo era guardarlo, almacenarlo siempre adentro, desde que era pequeño. And I had the physical experience of having this negative energy fly out of my mouth. Y tuve la experiencia física de tener esta energía oscura saliendo por mi boca, así volando por fuera de mi boca. Glad was reading the miracle principles at the academy. Glad estaba dando una clase y leyendo los principios de los milagros en la academia. And I had no idea what the hell was going on. Y yo no tenía ni idea qué mierda estaba pasando.
But something inside me knew what was going on. Pero algo dentro de mí sabía que estaba ocurriendo. And I told the story before. I was in the chair going like this, and the chair was coming off the ground. Y he contado la historia antes, estaban las sillas haciendo así, la silla se estaba levantando del piso. And I screamed Y grité, right in the middle of session. justo en la mitad de la sesión. 100 some people 100 personas y pico, 100 y pico Ay. personas. cry like a baby. Y lloré como un bebé. But I felt that nastiness, that darkness fly out of my mouth Pero and fly right out the window. sentí esa oscuridad, esa cosa asquerosa saliendo por mi boca y volando así. I don't know if anyone believes me. That was my experience. Yo no sé si me crees o no, esa fue mi experiencia. And it was a tremendous relief. It was like, wow, this thing that I've been living inside of me is gone. Y fue un tremendo alivio, esa vaina viviendo dentro de mí se ha ido. It couldn't live in the frequency that I was in. Esa cosa no podía vivir ya en la frecuencia en la que yo ya estaba. It couldn't stay. No se pudo quedar ahí. You know, so I don't know if there's, you know, this sounds crazy, but it's like the Bible when Jesus threw the demons out of those people and they went into the pigs. Y esto suena loco, pero cuando Jesús estaba ahí, sacó los demonios de esa gente y se fueron a los marranos. Right? They felt the presence of Jesus and they Sí. automatically went into the pigs and the pigs drowned themselves in the river. Sintieron la presencia de Jesús, inmediatamente salieron hacia los marranos, a los pobres marranos, y los pobres marranos se fueron al lago, a ahogarse en el lago. So literally we have, I mean, it sounds crazy, but we're possessed by our own Entonces, negative thoughts. yo sé que suena loco, pero estamos poseídos por nuestros propios pensamientos negativos. Yes. So I always tell people, what do you want to feed? What do you want to what do you want to nourish? Entonces mi pregunta para las personas, mi pregunta para ti siempre es, ¿qué es lo que quieres alimentar entonces? ¿Qué es lo que quieres nutrir? You really want to feed your ego? ¿Quieres seguir ahí nutriendo tu ego? ¿De verdad? I mean, you want to feed the devil? ¿Quieres seguir nutriendo al diablo? Right? And I'm not talking about, and again, I said this yesterday, I'm not talking about a little red guy with a pitchfork. Y lo dije ayer cuando enseñé, yo no estoy hablando del hombrecito de rojo con un tenedor en la mano. I'm just talking about the opposite of love. Estoy hablando de lo que es lo opuesto al amor. I'm talking about the opposite of light. Estoy hablando de lo que es lo opuesto a la luz. And isn't it amazing that the term Satan, I think, means bringer of light? ¿Y no es increíble que el término Satán sea portador de la luz? Isn't that crazy? And ¿No es loco? what's the world? ¿Qué es el mundo? A place where God was meant to enter not. Un lugar construido para que no pudiera entrar Dios. Everybody's looking for God in the world and they're like, thoughts and prayers, thoughts and prayers. Todo el mundo está buscando a Dios aquí a punta de oraciones y plegarias. Now, he does promise that the world will end in peace because it's a place of war. No, él prometió que el mundo terminaría en paz porque este es un lugar de guerra. But when I turn the TV on or turn YouTube on, all I see is war. Pero cuando prendo la televisión, cuando prendo YouTube, lo único que veo es guerra. But what do I have to do? ¿Pero qué tengo que hacer? Take responsibility, Tomar responsabilidad. right? I'm seeing it because I want to see it. Lo veo porque lo quiero ver. What isn't love is murder. Lo que no es amor es asesinato. And it's not pleasant, but plenty of times I'm sorry, but we pick the murderer. Y no es placentero escucharlo, pero aquí muchas veces elegimos al asesino o ser el asesino. Who are you going to free? We got two. Who do you want to free? I'm going to give you Jesus or I'm going to give you Barabbas. You want to set Jesus free or you want to set Barabbas free? ¿A quién vas a liberar en este momento? A ti, te voy a dar la opción. ¿A quién quieres liberar? ¿A Jesús o a Barrabás? And they said, let's get Jesus because it's more fun to watch an innocent guy on the cross than it is the guy that's guilty. Let the criminal go and let's get Jesus on the cross. ¿Y cuál fue la decisión? No, dejemos que es más divertido ver al inocente en la cruz, ¿cierto? Eso es lo divertido. Dejemos de ir al criminal. You can tell I love the Bible. Por lo que digo, pues se nota que amo la Biblia. Because that's where this journey started. Porque ahí fue donde este viaje comenzó. First, I denied there even was a God. I hated God. I blamed God for everything. Primero, yo era el que negaba a Dios y lo culpaba por todo esto y lo odiaba. That didn't work out so well. Así no funcionó la cosa para nada.
eso no funcionó. And I discovered a bunch of other stuff. Y descubrí a bunch of other what? Other stuff, you know, Osho and Y de ahí encontré un montón de cosas más. Book of Merdad, Future Memory. I mean, you know, I read it all, guys. Futura verdad, el libro de la, no sé. But the only thing I had an experience was with this. Pero con lo único que tuve una experiencia fue con esto, con el curso de milagros. I'm not I mean, yeah, I read the other book, but I'm not going to something else after this. Sí, estoy leyendo otros libros, claro, pero Why? ya no estoy buscando nada más después Why? de esto. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because I found what I was Porque looking for. encontré eso que estaba buscando. I'm telling you, I Te estoy found what I was diciendo, looking for. encontré lo que estaba buscando. I'm sorry, this pisses people off, but Y I'm lo not interested siento. in a way of I'm not interested in a way of mastery. Esto emputa a la gente, pero ya a mí no me interesa el camino de la maestría. I'm not interested in a course in love. No me interesa el curso del amor. I'm not interested in following Muji. No me interesa seguir a Muji. I'm not interested No me interesa. because I haven't even resolved my resentment. Porque ni siquiera he resuelto mis resentimientos. I haven't completed. It's a course. I haven't completed it. Porque no lo he completado. Es un curso y no lo he completado. That'd be like me going from, I don't have the discipline to go to the guitar, so now I'm going to try to learn the violin. Eso sería como, todavía no he podido con la guitarra, no tengo la disciplina para terminar de aprender la guitarra, entonces ahora me voy a ir a tocar el violín. And that doesn't work, so then I tried the saxophone. Sí, entonces el violín tampoco funcionó, entonces ahora voy con el saxofón. That is seek and do not find. Eso es busca y no encuentres. You see it? Your mind, the ego wants you to run from one thing to the other, to the Lo other, es, to the other. ese es el ego. Tu ego, eso es lo que quiere, ir de una cosa a otra, a otra, a otra. You see it? ¿Lo ves? Even Jesus in the Bible, he said the study of, and I read a lot of books, he says the study of many books will make you weary. Y eso te va a decir, te lo dice Jesús en la Biblia, te dice, el estudio de muchos libros te agota. Like this isn't like any other book I ever read. Esto es algo como nada, como esto no tiene comparación. It's the only thing that brought any type of experience. Es lo único que trajo consigo algún tipo de experiencia. Like a major brain shift, not a little bit, like a major shift in the way that I am. Trajo un cambio total, un cambio gigante, You know, en mi manera de pensar, no un cambio chiquito. Because I had a rough childhood. Porque yo tuve una niñez difícil. I used it in conjunction with this program. Entonces lo usé el curso en conjunción con este programa. And they're identical. De los alcohólicos anónimos. Y son idénticos los dos and programas. now it's 8:33. And now it's, y ahora son las 8:30 ya. Se quedó sin tiempo. So if anyone wants to ask a question, I'm happy to answer it, but yeah. Entonces, si alguien quiere hacer otra pregunta y si hay tiempo, estoy contento de contestarla. Claro que sí, hay tiempo, Cata. Espérate que miremos a ver si aparece otra pregunta. Yeah, of course, there's time. So let's see if there's another question coming in. Thank you, Matt. Yeah. Yeah. Cata, no, pues hasta el momento no, ni en YouTube, ni aquí Camilo le está dando las gracias. Y nadie acaba de poner otra. So, there's an inquiry about, like, can you elaborate a little bit more about surrendering? Well,
I mean, I think the surrender only comes about because there's no other option. Creo que la rendición solo llega cuando ya no hay otra opción. You know, it's not like I gave up because because the course says each one of us there's a limit to the pain. El curso mismo dice que cada uno de nosotros tiene un límite, ¿no? Ya un momento de tolerancia máxima al dolor, ya un límite al dolor. In the 12 step, they said you've reached your bottom. Y en el programa 12 pasos dicen, tocaste fondo. What's that mean? You can't go any lower. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no puedes ir más para abajo. You go any lower, you're going to end up dead. Or Que in a crazy, si vas un poquito más para abajo vas a terminar muerto. Ya. right? It says jails, institutions, or death. Dice, el muerto o en la cárcel o en una institución mental. In the course, Esas son las opciones. In the course it says, many have lost their lives upon seeing this, but they could have learned their greatest lesson. Y dice, muchos han perdido su vida antes de poder llegar a ver esta gran lección. Think about all the people. I mean, there's a lot of people that commit suicide. Porque, pues, por ejemplo, en el tema del suicidio, hay muchas personas que han cometido suicidio. See, they lost hope here because they only saw what the world could offer them. Han perdido esperanza aquí porque solo pudieron ver las opciones que el mundo ofrece. They weren't exposed, or they didn't know that there was something else. No fueron expuestos a algo más, no sabían que había algo más. There's an idea of the grateful alcoholic. Entonces sale esa idea del alcohólico agradecido. He's grateful. He's grateful because alcohol brought him to the point where he was willing to turn his will and life over to the care of God. Estaba agradecido porque el alcohol lo llevó a ese punto donde ya no tuvo más que estar dispuesto a entregarle su vida y su voluntad y su cuidado a Dios. It's like Helen and Bill. They said there must be a better way. Es como cuando Helen y Bill llegaron a ese punto también. Tiene que haber una mejor manera. So it's almost like you can't take it anymore. Es casi como que ese punto en el que ya no puedes más, ya no. You know that nothing works here. Porque ya sabes que aquí nada funciona. You're lucky if you get to that point, actually. Y eres afortunado, de hecho, si llegas a ese punto. Because most people will keep doing the same thing over and over again, expecting it to be different. ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Siguen repitiendo la misma vaina una y otra vez, esperando un resultado diferente. A different person, a different job, No, a different esta vez sí, location. una persona diferente, un trabajo diferente, un lugar diferente. No, it's the same shit. Es la misma mierda. You know, because you didn't undergo any type of healing. Porque no has atravesado todavía o no atravesaste por una sanación verdadera. Right? So you have a relationship. Entonces, por ejemplo, la relación. It's terrible. You break up and you get out of that relationship. Terrible, una relación terrible, te separas, terminas, se acabó. You find a new one. Entonces ahora viene la nueva. And the same stuff that was happening in the first relationship is now happening in the second. Y la misma relationship. mierda que estaba pasando en la primera, ahora pasa en esa nueva. How is that possible? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible esto? Well, the problem is you brought yourself with you. Bueno, el problema es que tú te trajiste a ti misma ahí. And then you move, and then it's funny. Then you go, wow, I'll move to California, I'll Y move luego to dice, America. no, ahora me voy a mudar a California, a los Estados And Unidos. Venezuelans are running to Colombia. Ahora los venezolanos están yendo para Colombia. And then what happens? ¿Y luego qué pasa? You followed yourself to Colombia. Que te seguiste a ti mismo hasta Colombia. Same shit. La misma mierda. Why? ¿Por qué? Because it's your mind. Porque es tu mente. And unless you're willing to undergo a fundamental change, Y a menos que estés dispuesto a atravesar por un cambio fundamental, what did I say? ¿qué digo? Either you wholly accept it or you don't accept it at all. ¿Qué acabamos de decir? O bien lo aceptas en su totalidad o no lo aceptaste en absoluto. Either you let go absolutely or O the bien result is nothing. sueltas absolutamente o el resultado va a ser nulo. I mean, I didn't make the rules. Don't get mad at me. Yo no puse las reglas, no te enojes conmigo. Right? People get very hostile when you teach this way because they go, "Ah." Sí, la respuesta de la gente a veces es muy hostil cuando uno enseña así, ¿no? Porque no les gusta o se ponen, ¡ah! Right? That's all you're doing in your mind all the time, fighting with yourself. Pero eso es lo único que estás haciendo en tu mente todo el tiempo, ahí peleando contra ti mismo. Right? You're doing this all the time inside. And then when Estás your haciendo brother esto, comes, todo esto adentro.
You surprised now you're fighting with your brother. Well, why wouldn't you fight with your brother? You're fighting with yourself all the Y luego time. cuando tu hermano llega, pues haces la misma vaina con tu hermano y te sorprende. ¿Pero por qué está pasando esto? Pues porque estás haciendo de por sí ya todo eso dentro de tu mente todo el tiempo. The only reason I surrendered and even got to the point where I'm willing to turn my will and life over to the care of God is because I used all my options up. Sorry, I was hearing that. Yeah. La única razón por la que yo llego a ese punto de entregarle mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios es porque llego a un punto en donde ya ninguna otra opción funciona. There's nothing left. I did it all. No queda nada, lo hice todo ya. How many casinos can I go to? ¿A cuántos más casinos puedo ir? How many women can I sleep with? ¿Con cuántas más mujeres me puedo acostar? How many jobs and how much money have I made? ¿Cuántos trabajos he tenido? ¿Cuánta plata he hecho ya? How many countries have I been to? ¿A cuántos países he ido? You start to see it. You start to go, oh my God, it doesn't matter where I go. It's the same crap. De pronto the same- comienzas a verlo, ¿no? Como, Sí. wow, por Dios, no importa cuántos más, siempre es la misma mierda. If you're a seeker, if you're really looking, you will, I'm sorry, because it's a rude awakening, you will find it. Si eres un buscador, eventualmente lo vas a encontrar. Es un despertar brusco así. God says, I have no secret communications. Dios dice, yo no tengo comunicaciones secretas. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Nobody wants to listen, especially if you mention God. Que nadie quiere escuchar, especialmente si usas la palabra Dios. I mean, if you want to be unpopular, mention God and say there's no hell and nobody will listen to you. Si quieres ser alguien no popular en absoluto, solo menciona a Dios y di que no hay infierno y nadie te va a querer seguir. Every single person that teaches a course in miracles knows exactly what I'm talking about. Cada persona que estudie un curso de milagros o haga un curso de milagros sabe exactamente de lo que estoy hablando. It's a miracle. I want to hear it. Si es un milagro, yo quiero escucharlo. But the only reason I want to hear it is because it's my last option. Pero la única razón ahora por la que lo quiero escuchar es porque es mi última opción. I don't want to die. I made a decision. I knew I was destroying myself, and I said, I do not want to die. Yo no quiero morir. Recuerdo en ese momento haber tomado esa decisión. Yo no quiero autodestruirme más. No quiero morir. Before I came to the academy, antes de ir a la academia, chicos, I had a guy in Nashville with a gun looking for me. Tenía un tipo en Nashville con un arma de fuego buscándome. Because I was sleeping with his wife. Porque yo me estaba acostando con la esposa. And I was married on top of it. Y fuera de eso yo ya estaba casado con otra. With children. Con hijos. That's how I ended up at the academy. A guy was after me with a gun. Así fue como terminé yo en la academia, con un tipo persiguiéndome con una pistola, con un arma. And let me tell you, I was terrified. Y déjenme decirles, yo estaba aterrado. Because my father killed somebody over the same thing. Porque mi padre mató a alguien por la misma razón. And see, what we do is we perpetuate what our parents have done unless we go for the healing. Y ves, aquí lo que hacemos es perpetuar lo que nuestros padres hicieron, a menos que paremos y pidamos la sanación. You repeat what your ancestors have done throughout time. Tú vas a repetir lo que tus ancestros han hecho a través del tiempo. Until you say, no. Hasta que digas, it stops with me. No, la cosa para conmigo. And that's why I know God accepts me no matter what I'm doing or what I think of myself, because a person who did what I did feels very unworthy and doesn't like themselves. Entonces por eso te decía que tu valía no depende de la manera como te veas tú ni el concepto que tengas de ti mismo, ¿no? Porque una persona que haga lo que yo hice nunca se va a considerar valioso a sí mismo, nunca se va a considerar su total valía, ¿no? On top of that, I had to leave my kids to go to the academy, and my kids were little. Y fuera de eso, tuve que dejar a mis hijos para poderme ir a la academia, y mis hijos eran chiquitos. So I'm going to session every day feeling guilty because I abandoned my children. Entonces empecé yendo a sesión todos los días, sintiéndome súper culpable porque tenía que haber abandonado a mis hijos. So I've been to hell and back in my own mind, entonces, in my own life. Yo estuve yendo al infierno y de vuelta en mi propia mente, en mi propia luz. Because that's what it took to bring me to my knees. Eso fue lo que me tomó traerme de rodillas. Because
because I'm thick, I'm you know, what do you call it? El stupido? Porque yo era denso, estúpido. Yeah, but see, the beauty is God chooses you. La belleza es que Dios te elige a ti. You know, he does. He chooses Te he's elige a chosen ti. every single one of you. Ha elegido a cada uno de ustedes. All he's asking you is, will you listen to me? Y lo único que te está pidiendo es, ahora sí, ¿me vas a escuchar? Will you help me save this place? ¿Me vas a ayudar, por favor, a salvar este lugar? I don't know. That's what I got from, I mean, come on, now we're 20 years, it's sick. 20 years I've been in Wisconsin. Qué loco, estos son ya 20 años que están en Wisconsin. We're trying to move. Y estamos tratando ya de mudarnos. But you don't escape your mind. It doesn't Pero matter where I go. I don't escape this. tú no te escapas de tu mente, no importa dónde vayas, siempre llevas esto. So I probably answered that question and maybe 5 more. I have no Entonces, idea. probablemente respondí esa pregunta y 5 más, no tengo ni idea. Yeah, that's exactly what somebody in the YouTube chat says. She says, Heidi from dice Guerrero. Okay. I've been some time talking with the spirit and now some answers have come in form of ideas. Today I asked, ¿cómo sé si es mi respuesta o del espíritu? How do I know if it's my own answer or the spirit's one? Well, that's easy. Esa es fácil. Is that a question? I don't know if she's saying that today she asked herself that, or if she's, you could answer that. You know, it's the Holy Spirit because nobody loses. Tú sabes cuándo es la respuesta del Espíritu Santo, porque con la respuesta del Espíritu Santo nadie pierde. Everybody will benefit if the decision is made by the Holy Spirit. Todo el mundo se beneficiará cuando la respuesta procede del Espíritu Santo. That's straight out of Course in Miracles. Like, Eso viene directamente del curso de milagros. None of these are my ideas. Ninguna de estas es mi idea, mi idea personal. No, I just know it because I've looked at the book and looked at the book and looked at the book. Yo ahora simplemente lo sé porque he visto el libro y he visto el libro y he visto el libro, entonces ahora está aquí. Yeah, the thing is we have to have the action of mind. We have to act. Well, we don't have to, but if you want to be happy, we have to be about it. We have to do it. La cosa es que si quieres ser feliz, si quieres tener la experiencia, pues te toca ponerte en ello, ¿no? Hacerlo. You know, I've listened to literally hundreds of teachers. Yo he escuchado literalmente a cientos de maestros. I can't do it anymore. Yo no lo puedo hacer más. I'm full. Yo estoy lleno. You know, I'm full. I'm full. Like there's no more salt that can go in the water. Estoy lleno, no hay más sal que pueda entrar al agua. And the only reason I even teach is if I don't teach. I stopped teaching even on. Me and Astrid had our own channel. We taught for a couple of years. Y la única razón por la que paré de enseñar, Astrid y yo teníamos nuestro propio canal en YouTube y enseñamos como por 2 años. I only teach if somebody asks me. Yo ahora solo enseño si alguien me lo pide. And it's a miracle that anybody even asks me because Y es un milagro que alguien me lo pida. Because at the academy, a lot of times I got in trouble and they actually deleted my teachings. Porque en la academia, de hecho, lo que hacían a veces era borrar mis enseñanzas. Because I was viewed as a troublemaker. Porque yo era el que creaba los problemas. I mean, heck, when I started dating Astrid, they wanted to throw me out of the academy. Cuando empecé a salir con Astrid, querían echarme de la academia. Because I got labeled a womanizer. Porque a mí me decían el mujeriego. There's even brothers that were calling me a predator. Había incluso hermanos que me llamaban el depredador. I've been with Astrid for 9 years. Give me a break. Y yo ahí, pero he conocido a Astrid por 9 años, ya déjenme en paz, no joda. Anyways, nobody loses if the Holy Spirit makes the decision. El hecho es, nadie pierde cuando el Espíritu Santo es el que toma la decisión. And you will be at peace and there will be no conflict. Y tú estarás en paz y no habrá conflicto. I mean, isn't that great if nobody loses? ¿No es eso maravilloso cuando nadie pierde? That's why I don't like exchange, because someone always loses if I exchange with Por you. eso es que a mí no me gusta el intercambio, porque alguien siempre pierde cuando está en el tema del intercambio contigo. Right, at the end of my teaching, I go, okay, that'll be $200. Al final de mi enseñanza, entonces, ok, listo, van a ser $200. A piece. Cada uno, por favor, desembolse ahí.
Anyways, if you want to understand what I just said about that, about the money part, Si entendiste lo que acabo de decir con esa analogía del dinero, read the part in the course where it's the whole thing about psychotherapy. lee esa parte del curso que se trata de psicoterapia. Read it. It's incredible. Léela, es increíble. Yeah, it's not popular, but it's incredible. No es popular, pero es increíble. Can you tell us where it is? It's how is payment made? It's in the psycho. Do you have the psychotherapy? Oh, it's the pamphlet or? Oh, ya. No está dentro del libro, es el librito de psicoterapia. I can tell you where to get it in English because remember, I don't know if you know Lisa Natoli. Ajá, hay una hermana que se llama Lisa Natoli. She was at the academy. She has a Teacher of God Foundation. Ella tiene una fundación de maestros de Dios. And she has it on English for free online. Y lo tiene en inglés gratuitamente. Es un panfletito, es una separata, un libro adicional que viene con el curso de milagros que se llama. But what's the actual title? It's about psychotherapy, principle, practice, and something else. I have a copy. I'm a very messy person, so I have no idea where it is. Tiene una copia y yo le pregunto cómo es el título. Principios de psicoterapia, no sé qué cosa. Y dice que tiene una copia, pero que es muy desordenado, entonces que es un milagro si lo va a encontrar. But I would love to do a class just on that, because if you could understand that pamphlet. Ah, está en la nueva edición y ya está como de complemento dentro de esa edición. Ah, Adi says that it's now, nowadays, it's in the new edition of the Course in Miracles. Oh, it is, perfect. Yeah, read it. I mean, if you Osquitar, pon el libro, pon el título ahí abajo en el chat. Read the thing about payment. Lean esa parte acerca del pago, de recibir pago. See, it says the reason that the therapists can't heal is because they're charging people. The only reason they're doing the healing is because they're getting paid for it. Dice, la razón por la que los terapeutas no pueden sanar de verdad es porque están recibiendo un pago por eso, porque están cobrando And I'm sorry if there's somebody in the room who's a psychotherapist. Por eso no se puede completar la sanación. Y lo siento si alguien es psicoterapeuta aquí. Because you're going to get very offended. Te vas a ofender muchísimo con lo que acabo de decir. You know, Jesus says in there, he goes, you know, if you need money, it will be given to you. Jesús dice en el curso, si necesitas dinero, se te va a dar. But see, we always put, well, no, I need to provide for myself. Pero no, nosotros siempre, no, yo tengo que proveer para mí mismo. That's not what lesson 50 says. Eso no es lo que la lección 50 dice. See how much trust and faith is required to do a Course in Miracles? ¿Ves cuánta fe y confianza se requiere para hacer un curso de milagros? Ahí puso Oscar el título. Yeah. Maybe next time we can do a whole thing on that pamphlet. Tal vez la próxima clase, absolutely, la próxima clase podemos dar toda una clase acerca de ese panfleto. It would be awesome. Yeah. So we 2 hours in already, amazing. Ya completamos 2 horas aquí, increíble. Yeah. Wonderful. Yeah. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Pues habría quedado como una última pregunta de Alex, no sé si la viste en el chat y no sé si Matthew pueda responderla, pero quedaba como esa pregunta de Alex. There's one last question. Are you up to? Sure. Luego de reconocer tus resentimientos, ¿cómo fuiste descubriendo que tienes un valor inconmensurable? ¿Cómo te perdonaste? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo creo que la contestó, pero after recognizing your grievances, fuiste descubriendo que tienes un valor inconmensurable. How is it that you discovered, or how is it that you started discovering that you about your, or that you have that immeasurable value? How did you forgive yourself? How was your experience? Well, you know, when you get with your sponsor, that's your sponsor's job. Bueno, cuando te reúnes con tu padrino, ese de hecho es el papel de tu padrino. Because it wasn't only what I put on paper, right? Porque no fue solo lo que yo escribí en el papel, ¿no? We all have things we never told anyone, that we swore we would never tell anyone. Porque aquí todo el mundo tiene cosas que ha jurado llevarse a la tumba, no decirle a nadie. Usually, I hate to say it, but usually it's something sexual. Usualmente odio decirlo, pero es algo sexual. That we're super ashamed of. Que nos avergonzamos muchísimo. So part of that, going over your grievances with your sponsor. Bueno, entonces parte de eso, repasar la lista de resentimientos con tu padrino. Is you finally tell someone all your dirty, darkest secrets. Y después, finalmente,
confesarlos, ¿no? Decirle a alguien tus secretos más oscuros. And I had to do it twice because I fired my first sponsor. Y yo tuve que hacerlo 2 veces porque despedí a mi primer padrino. Lo eché. And I'll tell you the story. Well, okay, Adrian was my first sponsor. Y les cuento la historia. Adrian fue mi primer padrino. And I fired him when he got married because he got married right away when he met this girl. And I said, this guy's an idiot. So I fired him. Y lo eché porque cuando se casó, porque se casó después de acabar de conocer a la chica y dije, este tipo es un idiota, entonces lo eché. So I went to Tim McCarthy and I said, Tim, will you be my sponsor? Entonces fui donde Tim McCarthy y le dije, oye, Tim, ¿puedes ser mi padrino? You got to realize I'd already done all the steps with Adrian. Y le dije, tú sabes que yo ya pasé por todos los pasos con Adrian, ¿no? Including telling him all my dirty, dark secrets. Incluyendo contarle todos mis secretos más oscuros, cochinos. So Tim says, I'll be your sponsor. Y entonces Tim dijo, bueno, yo voy a ser tu padrino. But we're going to start from step 1. Pero tenemos que comenzar desde el paso 1. And we're going to read the big book together. Y vamos a leer el libro grande juntos. And we're going to read what's called the 12 and 12, the 12 and the 12 steps and the 12 traditions. Y vamos a leer los 12 los 12 pasos y las 12 tradiciones. So I had to go through all over Entonces again. tuve que pasar por toda la cosa de nuevo. And the cosmic joke is, Y el chiste cósmico aquí es Adrian's sponsor que el patrocinador de Adrian was Tim McCarthy. era él mismo, era Tim. You see how God works? ¿Ves cómo obra Dios? ¿Cómo The funciona? joke is always on me. El chiste siempre soy yo. But it was good. You know why? Pero eso fue bueno, ¿sabes por qué? There's a couple things I didn't tell Adrian. Porque hubo un par de cositas que yo no le conté a Adrian. So I told Tim. Entonces sí se las conté a Tim. Right? Because then you have a clean conscience. Porque entonces ahí ya puedes tener una conciencia limpia. So the gift is this. You tell Entonces, the sponsor all that stuff, you're just completely humiliated. El regalo es este. And he Vienes says, a tu padrino, le cuentas todo eso, te sientes completamente humillado y él dice, mira. so my sponsor tells me things that he did that he was ashamed of. Ahí el padrino comparte cosas que él hizo de las que se avergüenza. That was similar to what I had done. Bastante similares a lo que yo había hecho. And then he said, Y luego dice, you never hurt anybody, you never did anything wrong. tú nunca heriste a nadie y nunca hiciste nada mal. He's relieving me of my guilt Me está liberando de mi culpa and my shame. y de mi vergüenza. And that's a beautiful thing that one human being can do for another. Y eso es lo más hermoso que un ser humano puede hacer por otro. I mean, think about it. He took me off the cross. Piensa en eso, él me bajó de la cruz. And the cross that I was nailed on, I nailed myself to Y it. la cruz a la que yo estaba clavado, yo mismo me clavé. Yeah. Amazing. And then Increíble. you share your recovery with your sponsor becomes your friend. Y luego tu padrino entonces se convierte en tu amigo, compartes tu recuperación. He plays the role of Christ. Él juega el papel del Cristo. Right? See, the joke is the teacher thinks he's saving everyone. Sí, porque aquí el chiste es que el maestro piensa que está salvando a todo el mundo. No, I need you to save me. No, yo necesito te necesito a ti para que me salves a mí. It's amazing how it's always opposite the way that I think. Es maravilloso, como siempre es todo lo opuesto a la manera que yo pienso. Yeah. That's the joke about being spiritually prideful. Oh, I'm a big teacher. I'm going to save everybody. Let me touch you. Let me put my hands on you. Ese es el chiste del orgullo espiritual. No, yo vengo aquí a salvarlo a todo el mundo. Venga, déjame poner mis manos sobre ti. Vente sano, vente curo, vente. Right? I know this works because you go through your transformation and I see, Yo sé right? que esto funciona porque tú atravesas por tu transformación y yo lo veo. My sponsor is a witness to my dramatic change and transformation Mi throughout the padrino years. ha sido un testigo de mi cambio absoluto, dramático a través de los años. So he knows it works through my healing. Entonces, él sabe que funciona al ser testigo de mi sanación. Yeah, and then the problem is now that I've been given that, I have to give it away to keep it. Y ahora, ¿cuál es el tema? Que se me ha dado. Entonces, much para is- poder tenerlo, tengo que darlo, para poder retenerlo. To much is given, much is expected. ¿Sí? Tanto más se da, tanto más se espera dar.
Es You que become espera que more, you des. become more responsible. Ahora te vuelves más responsable, eres más responsable. So you have to learn when to shut up. ¿Ves? Tengo que aprender ahora cuándo callarme. Okay, let me say this last thing. Déjenme decir esto último. The good thing about teaching, Lo bueno de enseñar when you're done, es que cuando acabas, you completely empty. ya, se vació la Right? copa, 'Cause you estás let it- completamente vacío, You let it all out, and porque lo dejaste salir todo. then be careful because the wave comes back. Y luego ten cuidado porque la manera en que regresa, I may wake up devastated tomorrow morning. I puede have que no mañana idea. me despierte completamente devastado, mañana en la mañana y diga, ¿what? ¿Qué pasó? So that's it. Thanks for being here, guys. Eso es todo. Gracias por estar aquí, chicos. You know, as they say in the meetings, thank you for being here for me. Y como dicen en las reuniones, gracias por estar aquí para mí, Yeah, to help me. para ayudarme a mí. Gracias, gracias, Matthew. Uy, Yes. por toda tu exposición, Thank you por for tu exposing honestidad, yourself, for your honesty, por hacer esa analogía de la guitarra for giving us that analogy of the guitar, sin atravesar, sin tocar ese instrumento, sin without ponerlo playing the en instrument, práctica. without practicing, No funciona. it doesn't work. Así que cada uno de nosotros Each of us es responsable por atravesar is responsible for going through toda nuestra devastación, all of nuestra our propia transformación. own transformation and devastation. Gracias, Katika, por tu traducción bueno, nos despedimos de YouTube, los que nos acompañaron, preguntaron y a ti por quedarte aquí hasta el final, por unirnos en esta experiencia y bueno, Goodbye vamos con to un poco de the música. people following us on YouTube, and thanks to each one of us. And now we're gonna play some music. Thank you, thank you.